bienvenidos a Mirada. Soy Fátima Saldonit y cada tarde es una alegría para todos nosotros los que hacemos el programa poder llegar a sus hogares. Hoy tengo un invitado donde vamos a través de su mirada descubrir el cine que es una de las posibilidades que tiene el arte, no solamente para crear, para disfrutar, sino también que el cine nos permite el formato cuestionar, reflexionar y, ¿por qué no?, proyectarnos a soluciones para el futuro. Pero no necesariamente uno hace cine para dar respuestas. El cine es una pasión desde su construcción, desde el guión, desde la dirección, desde los actores, desde hacer que aquello que está en el papel se convierta en una obra de arte en la pantalla. A través de su mirada también vamos a entender lo que es la tierra, dónde naces, qué aporta, qué da en ti, qué te hace diferente en el nacer en un lugar o en otro de nuestro país. Pero además, ¿qué pasa cuando esta pasión de escribir, de dirigir, de producir cine, la llevas al aula para que también aquellos que empiezan en este mundo conozcan no solamente las herramientas, sino ya el camino recorrido? ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? Hoy tenemos la mirada de Joel Calero. Joel, gracias por estar aquí en el programa, porque los directores no es que les guste mucho dar entrevistas y estar delante de la pantalla, más bien su proceso creativo siempre está al otro lado, detrás de la pantalla. Sí, suele ser así. ¿No? Ahora, ¿cómo ha sido para ti todo este camino, ¿no? Cuando uno ve tu biografía, inmediatamente sale la tierra donde naciste, esa tierra maravillosa como es Huancayo. ¿Qué te ha dado a ti Huancayo que te hace distinto a cualquiera que pueda hacer cine? A ver, primero, esta película que se estrena este jueves 25, se llama La piel más temida, es, digo yo, mi película más personal porque es la que me permite hurgar mis raíces andinas. Y el primer antecedente tiene que ver con un documental que se llama Palpi Guapido, El abrazo en la memoria, que hice sobre una fiesta andina en el pueblo de mi madre. Yo soy de Huancayo, mi madre es de un pueblo llamado Hualguas, está a 12 kilómetros de Huancayo, y todo esto se enhebra con la cinefilia. Yo en esos años veía a Kusturica, me encanta, es un director que me gusta mucho, y había visto una película suya llamada Tiempo de Gitanos, en la que tú veías unos compadritos con terno, ebrios y tal, ¿no? Con una exultación impresionante. Y yo decía, ¿dónde he visto estos tipos con el terno maltrecho, ebrios? Pues en las fiestas, en el pueblo de mi madre, ¿no? Y entonces decidí hacer un documental sobre un rito matrimonial. Eso fue antes de hacer cualquier largometraje. Así que, bueno, mi propia experiencia vital me ha dado esa proximidad, que es la que me permite, por ejemplo, ahora hacer esta película, ¿no? ¿Qué pasa en La piel más temida? En La piel más temida tiene que ver con una muchacha que ha vivido casi todo el tiempo en el extranjero y que regresa a Cusco para vender una casa colonial, ¿sí? Casa colonial, importante, familia de hacendados, materna. Y de pronto se entera por un procedimiento administrativo que necesita su partida de nacimiento. Va a pedirlo y le piden el apellido, los nombres de su padre. Y ahí vemos que ella no sabe el apellido materno de su padre. Es evidente que no lo conoce, ¿no? Y a partir de allí el tío le instiga, ¿no? Ella no sabe de su padre, le dicen que está vivo, está preso, y preso por haber sido senderista. Y bueno, a partir de ahí empieza la película, ¿no? Que es un descubrimiento de que, primero, de esa paternidad ausente suya, pero también de esas raíces andinas. Y ahí es donde se entronca con la pregunta que me has hecho al inicio, que me dio Huancayo la posibilidad de vivir mi propia experiencia serrana, ¿sí? Conociendo el pueblo
al que íbamos cada domingo y donde veíamos los cuyes deambulando por la cocina, donde me servía la tía Cirila, qué sé yo, el cedrón en una taza que era de loza despostillada, mientras veíamos el fogón, la leña y ese olor, ¿no? Toda esa experiencia sensorial que es la que yo quiero poner en La piel más temida. Ahora, es interesante, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta la importancia del contexto de donde tú naces y estamos como mirando siempre hacia afuera, ¿no? O sea, lo que yo tengo no es suficiente y justamente cuando hablamos de la identidad, del patrimonio, nos damos cuenta que toda la riqueza está en lo que somos, ¿no? Que lo hemos bebido de la tierra, de los abuelos, de los bisabuelos, de la madre, del padre. ¿Qué te impactó de Lima cuando tú llegaste? ¿A qué edad lo hiciste? Yo vine por cumplir 16 años. Había egresado del colegio, vine a Lima, yo iba a estudiar ingeniería y rápidamente me sedujo Lima. Sospecho, digo, a ver, mis dos padres son profesores de colegio, todo el mundo sabe lo que es la vida precariosa de un profesor de colegio y universitario en el Perú. Y más si eran de colegio, ¿no? Y entonces, pues nada, como todo muchacho de clase media provinciana, era esta la idea, médico o ingeniero, ¿no? Y empecé... Pero como te decían ahí médico o ingeniero, Sí. ¿tú decías sí o era...? Tampoco lo tenía tan claro, Era, seguí vamos por a inercia, Lima. vamos a Ya. Lima a estudiar ingeniería y empiezo en la Universidad Católica. Y allí, muy pronto, segundo ciclo, conozco el centro de Lima. En esos años había una cosa, no me acuerdo cómo se llama esto, algo que organizó Alan García, en fin, que suponía una convocatoria latinoamericana, ¿no? El CICLA, Semana de Integración Cultural Latinoamericana. De pronto estar en el centro de Lima, estar en el Hotel Crillón, escuchando poetas, a Jorge Enrique Adum, la poeta, en fin, la vida cultural, ¿no? La vida cultural de esta ciudad, el centro antiguo de Lima. A mí me encantan los centros históricos. Y en esos años, te estoy hablando del año 84, el centro histórico era un centro histórico vivo, ¿no? Eso me llama la atención, ¿no? Estar en una conferencia, conocer Barranco, qué sé yo. Tanto que, por ejemplo, tanto así como después me sedujo el cine, ¿no? Yo estudié ingeniería, te estaba contando, y incluso ahí, bueno, en cierto momento sentí que la cosa no iba, me pasé a estudiar literatura, pero tampoco me encontré. No. No, porque yo me pasé a estudiar... yo ya estaba en mitad de carrera de ingeniería y de pronto llevaba un curso que se llama Análisis Estructural, por ejemplo, ¿no? Y paso a la Facultad de Letras, además paso de frente a Letras, sin llevar estudios generales de Letras, porque era un caso bastante atípico. Normalmente se cambian cuando están recién empezando en estudios generales de ciencias. Yo ya lo había pasado y me paso, entonces dicen, bueno, no sabemos qué proceder, entra a facultad. Y de pronto mi primer ciclo era Análisis Estructural del Relato, cosas de lo más frías, y yo llegaba allí porque había leído Rayuela, ¿no? Me había fascinado Rayuela. Claro. Esta historia de los falsos estudiantes en París, mientras son unos bohemios. Bueno, yo era un falso estudiante en Lima, ¿no? La viviendo la conexión vida fue... bohemia y todo eso. Y entonces me paso a estudiar literatura y no me encuentro allí. Me voy a San Marcos. En esos años en San Marcos había una huelga larguísima, ¿no? Así que iba, tampoco ingresé. Y empecé a llevar cursos como alumno libre. Ahí conecté un poco más, pero seguí ahí perdido, hasta que un buen día descubrí el cine y fue así como súbito. Estaba en la casa de una amiga y de pronto sale el hermano que estudiaba literatura en la Villarreal y dice, ¿qué están tonteando, chicos? Vamos al cine. Y fuimos al Canut. Al Canut. No sé por qué en el Canut estaban pasando una película. Pasaban Los Zancos de Saura. E inmediatamente después, al salir del cine, deben haberme dado el formato porque ese ciclo, en verdad, la sede principal era la Filmoteca, el Mali, ¿no? Y yo fui al Mali al día siguiente y vi Criacuervos y vi Elisa Vida Mía. Y al día siguiente estaba viendo Peppermint Frappé y Carmen y El Amor Brujo. Y de pronto, yo, al término de esa semana, ya era un cinéfilo en ciernes. Tú mismo te instruiste en el tema del cine a través de la intuición. Empecé a ir compulsivamente todos los días, una o dos veces, ¿no? A la función de 6 y la función de 8. Terminé la carrera, terminé la carrera en la Católica,
era egresado de Lingüística y Literatura, el trabajo accesible era ser profesor de razonamiento verbal, era lo que hacía para sobrevivir en el cuartito donde estaba malamente, mientras básicamente la principal actividad del día era ir a la Filmoteca o a las 6 y a las 8, ¿no? ¿Y lo hacías de manera solitaria? ¿Comenzaste a invitar a alguien para poder luego ir a No, tomar la un... cinefilia uno lo disfruta solo. Sí. Sí, es una cosa solitaria. Y después de ver una película, ¿qué hacías? Es decir, ¿te sentabas a reflexionar? ¿Te ponías a escribir? No, Simplemente entraba en ese primer momento era ver, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un momento importante, un tránsito interesante que tiene que ver con un amigo mío, José Antonio Rode. José Antonio, la historia es que yo soy tímido, aunque no lo parezca a veces, o introvertido más bien, y él era otro introvertido. Y nos habían presentado en la Católica. Y entonces cuando de pronto yo lo veía por ahí en la Filmoteca, era incómodo saludar. Uno daba la vuelta, ¿no? mirás por otro lado. Él y yo, ¿no? Ajá. Hasta que un día, recuerdo que estábamos saliendo de Interiores, de ver la película esta de Woody Allen, tan movilizadora. Y él estaba con una amiga en común, ¿no? Y yo salí como inquieto. Entonces me acerco de mi amiga y le digo, oye, vamos a tomarnos unos tragos. Y nos fuimos al centro de Lima. No me acuerdo el nombre del bar ese, que era como Hacia un abajo. sótano. Sí, donde había un piano. El Múnich, Claro. exactamente el Múnich. Y él estaba con mi amigo, con este amigo, ¿no? Pero a la media hora ya no hablábamos con esta chica, estábamos hablando él y yo. Y en un momento, me acuerdo, ya ebrios los dos, le digo, toda esta pasión no vale un pepino si tú no estás el lunes en mi casa para empezar a escribir un guión. Y él me dice, oye, pero yo también soy tímido, no creo que el lunes, cuando ya me pase la borrachera, estuvo. Estaban en el momento de la exaltación de la amistad. Total, sí. Claro, ¿no? y Sí, ahí sí, salió. sí. Y el lunes se apareció. Y muy seriecito. Hola, hola, adelante. A lo ratito ya estamos parloteando y empezamos a escribir sin tener la menor idea un guión. Bueno, déjame compartir algo contigo que justamente nos habla de ello. Vamos a verlo. Es momento de hablar de un director cuya filmografía se basa en las profundidades emocionales, precisamente porque su meta está en que el espectador pueda reflexionar, que se pueda cuestionar. Misma situación que sucedía cuando le tocaba ver las películas de sus directores favoritos en un lugar como este, en lo que en un momento fue la Filmoteca del Museo de Arte de Lima, en donde Joel se cuestionó en más de una ocasión, acompañado de otro cinéfilo. Por lo que se podría decir que usted, José Antonio, es parte de estos mismos cuestionamientos que ha tenido Joel. Bienvenido a Las Cámaras y Miradas, muchas gracias por aceptar la entrevista. Y en primer lugar, coméntame, ¿qué representa la Filmoteca para la amistad que tienen ustedes? Claro, representa muchísimo. O sea, ahorita estar acá sentado como al fondo de las butacas y todo, es como súper especial toda esa época, es como hablar de los años 90, ¿cierto? O sea, hay que imaginar que en los años 90 estábamos, creo, en la transición de el VHS a las películas en DVD, por ejemplo, y este era el espacio además que teníamos para ver películas, ¿cierto? O sea, lo mejor que había del cine estaba acá en la Filmoteca, eran espacios donde veníamos todos los días, lunes a domingo, y 2 funciones a veces de corrido, la de las 6, la de las 8, a ver las películas que queríamos, ¿cierto? Y entonces, esa es una época que yo admiro, o sea, adoro mucho, recuerdo con mucho cariño, porque parte de esa época la viví con Joel, la vivíamos juntos. ¿Cómo es que describirías el inicio de Joel antes de ser director de sus primeras películas? Tenacidad total, ¿cierto? O sea, era como increíble. O sea, si él no tuviese esa tenacidad que ha tenido y hay esa constancia al borde de la locura por momentos, o sea, porque nunca ha renunciado, creo que no podría estar donde ahora está. ¿Qué es lo que más resaltas de él como amigo? Como él, como amigo, para mí siempre ha sido, en algún momento de mi vida, una especie de hermano mayor, ¿cierto? O sea, creo que Joel ha significado para mí un hermano mayor que yo nunca tuve, ¿cierto? Y que me gustó tenerlo acá en mi vida, ¿cierto? Que formara parte de mi vida, al cual yo admiro, ¿cierto? Y el cual, digamos, creo que siempre muchas de las cosas que él ha hecho, que él ha dicho, siempre están ahí, de alguna manera reverberan en mí, están ahí en mí. Este hermano mayor, que termina siendo un gran director, nos está viendo José Antonio, ¿qué le dirías? Bueno, Joel, ahorita
la mejor, digamos, energía, las mejores vibras, lo mejor para esta primera semana del estreno de la película. Yo creo que todos tenemos que apuntar, apoyar para que este primer fin de semana sea realmente poderoso, ¿cierto? Y eso, y estoy contigo, estamos contigo, y creo que es otra gran batalla que están librando en este momento, y creo que hay que darle con punche y con todo, como siempre, mi gran hermano. Bueno, justamente nos hablabas de esta amistad que empieza de esta forma tan simpática y que mira los frutos que da, ¿no? Sí. Entonces, no lo esperabas. No. Él ha hablado de ti y ha dicho que te considera como un hermano mayor, ¿no? Y este hermano mayor que eres tú también está vinculado a la literatura a través de la narración de las historias de los personajes. ¿A quién admirabas? ¿A quién en estos tiempos de universidad, cuando estabas en el camino del propio aprendizaje, qué te gustaba de los autores que ibas leyendo y quién te Borges. Borges con absoluta entrega y fascinación. Borges es uno de los... Yo entré a literatura para conocer a algunos pocos autores, Borges entre ellos, ¿no? Al que leí todo completo, con un diccionario en mano, al que degusté y al que regreso siempre. Es mi gran pasión en la literatura, mi admiración absoluta, Borges, ¿no? Claro, el manejo, ¿no? de la historia, del lenguaje, cómo te hace ir de un lado para otro, y cuando ya crees que lo tienes resuelto, sale con algo Eso que has dicho, el lenguaje, ¿no? Porque creo que en el arte en general no importa lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. En el cómo está la riqueza. Por eso es que vinculando un poco cine y literatura, no recuerdo quién decía de las malas novelas se hace buen cine, porque en las malas novelas te interesa únicamente el argumento, ¿no? Porque la buena literatura es casi intransferible, porque la buena literatura consta justamente de ese adjetivo preciso, de ese adverbio, de esa construcción verbal. Eso muchas veces es intransferible, ¿no? Eso no pasa por la cámara, no es un específico que pueda pasar. Entonces, pues nada. ¿Y en qué momento se une esta pasión tuya de la palabra? O sea, porque también llega un momento en que tienes que entregarla, ¿no? Y cuando hay mucha pasión frente a la palabra, a algunos les cuesta. O sea, me refiero cuando se le entregas ya al personaje, ¿no? ¿Cómo te relacionas en sí con esa palabra que necesitas que se diga y a veces no se debe decir o no se puede decir? Creo que tengo bastante diferenciado. O sea, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy concreto. Yo escribo y reescribo los guiones, pero compulsivamente durante años, ¿no? 6, 7, 8 versiones de guión. Y cuando te digo una versión de guión, no te estoy diciendo que la anterior le puse comas y le saqué adjetivos, pero realmente lo reescribí completo otra vez, ¿no? Y pese a que atravieso esos 9 años, o esas 9 versiones, cuando empiezo a trabajar con la actriz, le pido, no quiero que repitas lo que yo he dicho, lo que he escrito, ¿no? ¿En serio? Porque lo que me interesa es que tú como actriz le imprimas tus elecciones léxicas, tu prosodia, tu ritmo, es tu manera de hablar, y entonces empieza el trabajo de la reescritura, que puede, en la última tarde, por ejemplo, que duró como 5 semanas, 4 horas diarias con los 2 actores, para reescribir de pe a pa completo. Ojo, la película no cambiaba. Tenía el mismo número de escenas, la misma estructura, se decían las mismas cosas, pero acá venía lo interesante, se decían a la manera de esa Caterina D'Onofrio o de ese Lucho Cáceres. Claro, esa construcción que estaban realizando, que es el trabajo también del actor. Exactamente, que es lo que permite que luego, cuando ellos están caminando, por ejemplo, todo eso que la gente aprecia, que se ve muy fluido, muy natural, sí, tan fluido, tan natural, porque son las palabras de Caterina, son las palabras de Lucho Cáceres, es su manera de hablar, ¿no? Entonces, creo que me puedo desprender fácilmente porque, en fin, o sea, el guión, la palabra es una, como se decía en literatura, una palabra ancilar, al servicio de, es un sirviente del cine, ¿no? Pues sí. Pero me parece muy rico, ¿no? Porque a veces para los actores es frustrante cuando hay la emoción, el sentimiento, y dicen, no, pero di la palabra exacta, pero no me provoca, no me nace, necesito decirlo de otra manera. Y tú, más bien, siempre estás muy pendiente de esto de adentro que finalmente va a fluir en el texto, ¿no? Sí. Y que son... Creo que cada uno encuentra sus maneras de hacer, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, todas las películas de esta... Porque La piel más temida
forma parte de una trilogía fílmica que aspira a ser una tetralogía, ¿no? Es una trilogía fílmica porque, a ver, en la primera, La última tarde, es una pareja de merretistas que se reencuentran un único día, y ese único día, según ajuste de cuentas, de sus rollos de pareja, pero también de sus pendientes ideológicos. La segunda, la de ahora, La piel más temida, tiene que ver con la hija de un senderista, que el tema no es tan político, pero pues, ese es un dato, pero que tiene que ver con su paternidad ausente y con sus raíces andinas. Luego, el próximo año, en abril, estrenaré Álbum de familia, que es el hijo de un militar, ¿sí? Bueno, y tengo un nuevo proyecto que se llama Las fatigas del querer, que bueno, sabe Dios cuándo existirá, como son las cosas acá. Todos esos proyectos han sido reescritos contando con la asesoría de una mujer que quiero mucho, que es Pasalicia García Diego, que es la guionista Ripstein. Y algún día, con Pasalicia, conversando de cómo yo, por ejemplo, trabajo los textos con los actores y les pido que lo cambien, me dice, ¿qué? Me dice, y para eso escribes 8 o 9 versiones. Me dice, yo sería o sea, a mí no me toca nadie, no me tocan una palabra, lo repiten como lo escribo yo, porque es mi ritmo, es mi cadencia, es lo que me da la gana que diga, ¿no? ¿Y cómo haces con eso tú? Pues no, es simple y sencillamente maneras diversas, ¿no? Yo la respeto y la adoro a Pasalicia, pero mi manera de trabajar está en las antípodas de lo que ella hace, ¿no? Por ejemplo. Claro, y eso es la riqueza pues, tan, de cada uno, sí, ¿no? Sí, Y su propuesta... es una propuesta, y seguramente La última tarde es una película apreciable, como maravillosas son las películas de Ripstein, García Diego, ¿no? Entonces, hay muchos caminos. Permítame hacer una pequeña pausa. Regresamos con la mirada de Joel Calero. Ya volvemos. Claro, Estamos de regreso con la mirada de Joel Calero y estamos hablando un poco, Joel, de cine, de literatura, y hablando de esto quiero compartir una mirada contigo. Vamos a ver. Querido Joel, espero que esta intervención mía te sorprenda. Nos conocimos en 1989 en San Marcos, en el integrado de letras. Tú habías ingresado a la Escuela de Literatura, yo me había trasladado desde la Facultad de Derecho. Era el ave rara, digamos, en ese grupo. Pero recuerdo que hicimos una amistad muy rápida, sobre todo porque compartíamos muchas cosas, entre ellas el cine, el deporte nuestro, que era no el fulbito, sino ir a la filmoteca religiosamente todas las semanas, en el burro, si era posible. Y por supuesto leer a Cortázar, ¿no? Que era algo que recuerdo que te encantaba. Alguna vez te lo he mencionado, pero aprovecho esta ventanita para decirte lo mucho que admiro tu tesón, tu persistencia, tu heroicidad para afrontar tu vocación de cineasta. De verdad que es algo admirable, único y que merece todo el aplauso posible. Desde aquí te lo doy yo. Interesante, ¿no? Todas las cosas que uno... Esa heroicidad a la que alude Alonso tiene que ver con algo bien interesante, que es bueno que los espectadores lo sepan, ¿no? El tiempo promedio que a un cineasta peruano le toma hacer una película va de 7 a 10 años. Cualquier cineasta de estas películas del corte, como las que hago yo, artísticas, autorales o como las llames, a todos nos ha tomado de 7 a 10 años. 10 años, ¿tú sabes lo que es eso? Es un montón, ¿no? Y lo increíble es que de pronto estrenas la película, pasa el primer jueves, el domingo, y el lunes ya desapareció de cartelera. Y 9 años de tu vida se pueden esfumar y pulverizar en 4 días. Por eso, yo en todo este tiempo que estoy promocionando La piel más temida, repito una consigna muy clara, y es creo que lo que dijo Constantino hace un rato. La película se estrena el jueves 25 de abril y lo voy a repetir varias veces para que se les quede así en el inconsciente. Y entonces, a todos aquellos que les interesa ver un tipo de cine que no sea el usual y que puedan ver una película que los movilice y que los toque y que los emocione, vayan a verla el jueves 25, el viernes 26, el sábado 27 o el domingo 28. Esos 4 días, porque como suelo decir yo, el buen cine, y yo creo que el mío lo es
el buen cine se mira con premura, pronto, rápido. Yo, por ejemplo, como profesor universitario, a mis alumnos no les sugiero que vean Yanaguara, por ejemplo. Se los asigno como tarea, es una obligación. ¿Cómo alguien puede decir que estudia comunicación audiovisual y no haber visto Yanaguara? Eso es una contradicción in terminis, ¿no? Y por supuesto, ¿quién tiene el rol de promover los cambios y las modificaciones? El profesor, ¿no? Alguna vez alguien me criticó por decir que yo obligaba a los alumnos, pero claro, ¿acaso algún profesor mío universitario iba a decir, te sugiero que leas Borges o Cortázar del que habla Alonso? No, nos lo obligaban, esa es la función del docente, que sabe lo que tú necesitas. Como por ejemplo ahora, en este mismo tiempo, yo a mis alumnos les obligo a ver Yanaguara, claro que sí. Tanto así como a otros les obligo a ver Zona de Interés, esa maravillosa película que estuvo hace poco en cartelera y que va a desaparecer. Y si tú eres una estudiante de comunicación audiovisual, yo te tengo que obligar, porque lo que esa película te enseña no te lo va a enseñar nadie y ningún profesor, ¿no? Claro, es interesante el tema que tú dices, ¿no? De tu manera de ser. Y hablando de tu manera, ¿cómo, a ver, yéndome al Principito, cómo es la domesticación del Principito con su zorro, siendo tú el Principito y tus actores el zorro, en el sentido de cómo trabajas con ellos, cómo haces que la creación se dé en el espacio mismo de la grabación, porque tienes momentos para grabar, no hay más tiempo, los presupuestos son cortos. ¿Cómo los dejas? Yo, la verdad, que en el momento mismo del rodaje, que es esas 4 semanas en las que tú haces la película, yo únicamente operativizo lo que ya trabajé antes. Yo, en lo particular, soy absolutamente incapaz de modificarte a ti, por ejemplo, Fátima, si fueras una actriz, mi actriz en el set, porque no hay tiempo. No lo haces en la realización. Minúsculo. Ya lo hemos hecho en las 3 semanas de ensayo previas, en las que te he grabado, te he pedido que hagas algo, he insistido, me he acercado a ti, he corregido tus muecas, he trabajado tu dicción. Todo ese trabajo lo hago previo. El día que vamos a filmar, tú haces lo que ya trabajaste conmigo, porque no tenemos tiempo para hacerlo en el momento del set, el rodaje. Cualquier persona que ha estado en un rodaje sabe que es un tiempo absolutamente neurótico. Hay 40 personas que están contra la hora y contra el presupuesto. O sea que contigo vamos a hacer las 4 tomas, y porque además siempre pasan intempestivos de orden técnico, pero no hay tiempo para trabajar lo más fino tuyo, tu manera de decir las cosas, el giro de tu cuerpo, porque todas esas cosas importan. Yo recuerdo que con Lucho Cáceres, al inicio, no ahora, le jorobaba tremendamente que yo le dijera cómo poner el cuerpo. Me decía, no es natural. Y decía, a mí qué me importa que no sea natural. Yo estoy pensando en el encuadre, no en tu sensación de naturalidad. Y el encuadre tiene una composición. Y yo estoy cual un pintor trabajando esa imagen, aunque sea contra natura para tu cuerpo, ese rollo tuyo. Pero finalmente lo que tú estás viendo es lo que necesitas decir a través de esta imagen que dura segundos. Y no solamente a través de la palabra, a veces a través del gesto, ¿no? Es decir, como, no sé, qué sé yo, si de pronto estoy conversando contigo y de pronto vuelvo a mirarte, pareciera que estoy queriendo algo, ¿no?, que no me atrevo a decirte. Y esas cosas son significativas, ¿no? ¿Y cómo haces para enfrentarte al tema de la falsedad de la interpretación? Porque todos están corriendo, entonces te dan el texto, lees el texto y... ¿Qué vas sintiendo tu corazón cuando te enfrentas a ello? ¿Y cómo lo evitas? ¿Con esos ensayos? Sí, claro, la única manera, ¿no?, que es mi manera personal. El cine tiene... Hay directores maravillosos, de los que yo aprecio, por supuesto. Hay directores que dicen, mira para allá. Y tú dices, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo? Mira nomás. Claro, claro. Te grabo y salió la escena. Y en algún sentido está bien, porque es su manera de trabajar. Fellini trabajaba así. Sí, claro. ¿No? Era la manera de trabajar de Fellini, ¿no? Sí, por supuesto. Que además decía que los actores eran arcilla que se modela, ¿no? ¿No? En fin, maneras y maneras de trabajar. Pero hay otros que apelan al actor, ¿no? Que se yo, el cine de Cassavetes, por ejemplo, ¿no? Donde el actor es el eje. Entonces, él va a iluminar de una manera tal que te permite a ti la libertad de moverte, de lo que genuinamente está pasando. Pero, en fin, creo que son diversas maneras. Y lo que uno tiene que ser es absolutamente exigente y absolutamente coherente con su manera particular de afrontar el cine que tú quieres. Ahora, hay mucho cine ahora, ¿no? La tecnología nos permite que cualquiera que tenga esta pasión pueda hacer cine. Pero, ¿cómo diferenciamos? Y es bueno diferenciar los tipos de cine. ¿Cómo educamos a los que están saliendo? Tú que eres docente, ¿hacia dónde deben de ir? ¿Depende de tus vivencias? ¿Depende de qué depende? O sea, que te vayas a hacer una película,
voy a decir una exageración, ¿no? En una semana digital y ya todos los amigos lo hacemos, jajaja, y un cine de 7 horas, de 7 años de preparación. O sea, ¿qué hacemos con un aula donde tienes a 40 chicos? Lo primero que yo hago, como docente, por ejemplo, es yo no estimulo ni remotamente que vean cine hollywoodense, lo cual estamos podridos hasta la más médula. No. No, pero por supuesto que no. O sea, a mí me parece... ¿En qué nos lastima? ¿En qué nos... Uy, podría demorarme el programa entero de decir la cantidad de taras que tiene el cine hollywoodense, ¿no? Para empezar, a mí como profesor universitario, entrar a una clase y encontrarme con alumnos de 24, 22 años, a los cuales les pregunto, ¿quién de ustedes ha visto una película iraní? No levanta nadie la mano. ¿Quién ha visto una película portuguesa? Nadie. ¿Quién ha visto una película uruguaya? Digo, por Dios, esto es horroroso. Yo sé que está normalizado, pero no deja de ser horroroso. Es como si tú me dijeras que te encanta comer y te pregunto, ¿qué comes? McDonald's. Y cuando estás, ¿quieres diversificar? Pizza Hut, ¿qué más? McDonald's. Perdóname, ¿no conoces ceviche? ¿No conoces chanfainita? ¿No conoces tartar? ¿No Lo cual te conoces, permite llegar al insumo, ¿no? no conoces, qué sé yo, una comida pesto genovés, Claro. la diversidad. El problema no es el cine hollywoodense. El problema es que solo se mire cine hollywoodense. Y basta acercarse a cualquier cadena para darte cuenta que estamos infestados de cine hollywoodense. Entonces, en particular, un estudiante de comunicación audiovisual tiene que mirar otros tipos de cine, porque otros tipos de cine son otras historias que contar, otras maneras de contar, otras maneras de iluminar, otras maneras de musicalizar. Y lo que estás haciendo es ampliar tu universo de sensibilidades, ¿no? Es fundamental. Yo allí, en ese sentido, creo que es la primera labor de los profesores universitarios. O sea, es como, de verdad, a mí eso me espanta. A mí me parece espantoso que un joven solo consuma cine hollywoodense. Eso es atroz. Normalizado. Como normalizado puede ser un montón de cosas. Normalizado está la política peruana, normalizado está que tengamos uno de los peores tráficos del mundo, normalizado está que no tengamos un servicio de salud decente. Sí, sí, eso nos pasa, pero eso no significa que esté bien, ¿no? Claro. ¿Y a ti no te da, siendo introvertido, temor de abrirte? Porque finalmente cada propuesta que tú vas dando es entrar Sí. a No, Joel. ninguna. No. Ahí hago striptease emocional, completo. Totalmente. Totalmente, por supuesto, sí. ¿Y siempre ha sido así o es que Eh. el primer trabajo cinematográfico te dio la valentía para mostrar? Mira, a ver, ya empezó con Cielo Oscuro, ¿eh? Cielo Oscuro, mi primera película, es la historia de un comerciante de Gamarra, y nos conocimos con Lucho Cáceres, que vive sus celos retrospectivos. Es como si tu novio no tuviera pareja, no tuviera celos de los chicos de ahora, sino de los hombres de tu pasado, ¿no? Eso es algo que Bergman llamaba los celos retrospectivos. Bueno, yo soy celoso, lo digo públicamente. Soy un celoso controlado por años de terapia. Y mi primera película va de eso, por ¿Así? supuesto. Sí, sí, claro. Como en esta película, en La piel más temida, viste ese lapsus muy interesantísimo, ¿no? Sí, sí. Temida con Andina, Claro, no lo sí. dejemos pasar, de ninguna manera. ¿Acaso este país, que es absolutamente racista, no tiene problemas para asumir su marronidad? Para asumir su condición andina, por supuesto que la tiene. O sea, podría citar muchos ejemplos, hasta de la política más reciente y actual, viéndoles ese ángulo, ¿no? Claro, todos, es que somos un país complejo, pero ¿estás peleado con eso? ¿Y cómo no? Por supuesto, claro que sí. Creo que un síntoma de salud es la indignación. Hay cosas que no se pueden Pero tolerar. hay cosas que te causan una sensación de belleza que dices, oye, qué lindo esto, qué bien, o no, o tiene que ver con los años también. No sé. O sea, a ver, perdóname. Si eres peruano, hay muy pocas cosas de las que sentirte orgulloso más allá del discurso. ¡Ay, Machu Picchu! ¡Ay, el ceviche! Pero en lo cotidiano, cuando sales de la puerta de tu casa y empieza ese tráfico caótico, cuando empiezan nuestros políticos, esos nos pueden producir ¿acaso un atisbo de paz? No, es una realidad muy desagradable. Y el patrimonio, y lo precolombino. Y el patrimonio, te lo digo, Fátima, ¿y tú todos los días paseas por Chanchán? ¿Te mueves en Paracas todos los días? No, no forma parte de tu vida cotidiana. Lo que a un sujeto le da felicidad es la vivencia cotidiana. Mi servicio de transporte público, la salud, mi educación, eso,
la vida diaria. Pero escúchame, nadie puede vivir mirando todo negro, ¿no? Pero no es mirar de negro, para nada. Hago películas, o sea, negro no miro, ¿eh? Está bien. Es una manera también Sí, claro. de canalizar las cosas. Por supuesto. Ahora, ¿cómo es tu trabajo con el equipo técnico? Porque tú puedes crear mucho en el papel, puedes tener a tus actores, pero también dependes de esa luz que necesitas, o de ese sonido ambiental, de todos los que están ahí atrás, ¿no? Que es tan importante. ¿Cómo es tu relación? O sea, ¿también hay un entrenamiento previo con ellos? ¿Cómo Sí. te relacionas? Cada vez, ahí te podría hablar, yo empecé muy seguro de lo que quería. Seguro quiere decir, lo tenía todo establecido, ¿no? Al punto tal que en mi primera película, Cielo Oscuro, no filmé más que lo que yo ya había editado en mi cabeza. Y el editor, Roberto Benavides, gran amigo, me decía, oye, tú no me dejas ninguna posibilidad de crear, ¿no? Y te diré que cada vez soy más inseguro. Es decir, cada vez me permito más dudar. Lo cual es una manera de cada vez permitirle más a los otros que se incorporen a mi trabajo y yo depender de ellos. Te puedo mencionar el caso concreto de un gran amigo, Llano, el director de fotografía de mis 2 últimas películas, que debe ser uno de mis cómplices creativos más interesantes que ha tenido este proceso, ¿no? Al que le permito que aporte, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Qué relación Lo tienes hizo con la mucho. luz? ¿Tú qué relación tienes con la luz? ¿Qué es para ti la iluminación en una escena? La iluminación es significativa, yo sé de las de por afuera, pero es su luz. Es su luz. Como en la dirección de arte es lo que hace la propuesta de ellos, que saben infinitamente más que yo. Yo como director, cada uno tiene es como Almodóvar. A Almodóvar no le vas a venir a discutir de dirección artística, no es mi caso. Pero si hay 2 cosas en las que yo me focalizo, es en el guión y en el trabajo con los actores. Eso creo que son mis fuertes. La luz, yo no te sé ni siquiera prender una cámara. La miro y me asusto, doy vueltas alrededor, asustado, nada más. No, del sonido no entiendo mucho. Yo necesito que alguien me lo explique para darme cuenta. No, es como cada uno tiene focalizado. Yo sé que trabajo bien con los actores, porque trabajo un montón, no porque sea ningún tipo talentoso. Yo sé que mis guiones son solventes, pero porque los transcribo como un loco compulsivo, ¿no? Entonces, son esas mis fortalezas. Y justamente en mi proceso he querido ir incorporando esas otras cosas que no son acaso mis virtudes a priori. Por ejemplo, la película del próximo año, Álbum de Familia, explora el blanco y negro. Es empezar ya a pensar y trabajar con los específicos fílmicos, ¿no? Ya no solamente la historia, que seguramente va a fluir bien, sino la forma misma, ¿no? Claro, esa temperatura. ¿Y cómo haces con las emociones? Porque es algo que a ti te apasiona. O sea, Sí. o sea, a ver, todo parte, tú piensas algo, ese pensamiento te genera una emoción y esa emoción te genera un movimiento, ¿no? Ujú. Y a ti te fascina entrar por ese mundo. Pero, ¿cómo hace alguien que escribe que no necesariamente ha sentido todas las emociones aún de la vida? Ujú. ¿De qué te nutres? ¿De dónde lo sacas? Primero, yo creo que uno se nutre en principio de tu propia vida, ¿no? Eso es fundamental. Sí. Pero segundo, yo en particular del cine, claro que sí, ¿no? Y ahí, como en todo, existen muchas versiones. Yo te hablaba de mi pasión de Borges. Borges tiene una frase espléndida para contar eso, ¿no? Dice, vida y muerte le han faltado a mi vida. A ver, Borges era este tipo que no sé si llegó a tener sexo incluso con su pareja, que era todo así, el cerebral. Vida y muerte le han faltado a mis días. De esas indigencias, mi desmesurado amor por estas minucias. Como yo no he tenido calle, no he estado allí, yo he sido hombre de libros, bueno, los libros han sido su vida. En mi caso personal, creo que construyo con mi experiencia vital, sin duda, pero también con el cine. Yo apelo muchísimo al cine. Yo te podría hablar de cada película. Este plano lo saqué de esta película. Esta dicción lo pensé de esta otra película, ¿no? O sea, Como un Frankenstein. sí, tal cual. Ahí hay un saqueo de la cinefilia, ¿no? Deliberadamente, un canibalismo. Claro, y también de la observación, ¿no? Y de la observación, Que sorprende sí. porque a veces tú puedes tener todos esos planos en cabeza, pero de pronto vas en un micro y ves algo que te saca de la caja, ¿no? Ah, sí, claro. Y que también lo puedes utilizar. Sin la menor duda. Permíteme hacer una nueva pausa, por supuesto, favor. Fátima. Regresamos para continuar con esta mirada de Joel Calero. Ya volvemos. Ya hemos entrado en las profundidades. Estamos
Estamos de regreso con la mirada de Joel Calero. Y qué interesante descubrir lo que es el cine, esas cosas que no nos cuentan, ¿no? A veces uno se sienta a ver una película y, como tú bien dices, hay todo un recorrido previo. Cuando ya viene el estreno, ¿dónde te ubicas tú? ¿Qué haces? Yo tengo muy diferenciadas las etapas. Estoy recordando una frase, estoy recordando a los amigos hoy día. Lucho Cáceres, me acuerdo que en el momento del estreno, en la última tarde, me decía algo así como: tú no tienes derecho a que te vea la gente. ¿Por qué? Porque en el momento que estábamos haciendo la película, yo le decía: oye, a mí no me importa el público, yo estoy haciendo una película de la manera más coherente. Me decía: y ahora sí quieres que te miren, pero por supuesto, este es el momento en que necesito que ahora sí lo miren quienes deban verlo. Ahora mismo, hoy día, por ejemplo, y estos días, todos estos días estoy en mi faceta de productor, y yo tengo una única consigna: que del jueves 25 al domingo 28 la gente vea La piel más temida. Y por varias razones, lo que dije hace un rato. Porque no quiero que se vayan al cuerno 8 años de trabajo, porque esto le ha costado varios cientos de miles de dólares al erario nacional, pero también a organismos internacionales, y porque creo que es una película que tiene la capacidad de dialogar con los peruanos. Solamente por un dato. Mi personaje, Alejandra, que viene del extranjero, descubre que su padre está vivo y preso. Bueno, cuando yo estaba investigando, por ejemplo, encontré una tesis de una amiga, Carolina Janto, psicóloga de la Católica, que contaba cómo allí, por ejemplo, ¿no?, que según datos del INEI, en la sociedad peruana hay cerca de un 27% de familias signadas por la ausencia paterna. 27% de familias, la cuarta parte. Podríamos preguntar acá cuál es el caso y seguramente encontraríamos una proporción similar. O porque el papá se fue a una edad muy temprana o porque nunca lo conocieron, ¿no? Entonces, estoy haciendo una película que tiene que ver con temas relevantes, que te van a tocar, que te van a emocionar, que van a ser... Yo siempre digo que el cine es como una especie de ventana que te permite mirar otras realidades, pero también un espejo. Y son las dos cosas a la vez. Estoy hablando de una película, La piel más temida, que tiene que ver con la asunción de las raíces andinas, en un país donde eso es un problema, ¿no? Estoy hablando de una película donde está representado un subversivo, en un país donde se ejerce ese espantoso deporte llamado terruqueo, que es una manera de deslegitimar al otro, al que piensa diverso de ti. Hay varias razones, pero claro, esos son los temas. Y yo no hago sociología, yo hago cine. Mi materia de trabajo son las emociones. Y cuando haces esto, alguien te podría acusar de manipular las emociones, de manipular las miradas, de manipular los puntos de vista. Ah, pero por supuesto. Y lo es más, haces. no, yo provocaría que me acusen, porque esa es la labor de un director, manipular, en el mejor sentido de la palabra. Cuando yo te ilumino de una manera u otra, o quiero que tú digas una cosa u otra, o cuando te digo que te arregles el cabello de una cierta manera, estoy manipulando, en el mejor sentido. ¿Qué es un creador sino un maravilloso manipulador? Lo que está mal es que sea un manipulador cuyas artes manipulatorias se noten. Como a veces me pasa, por ejemplo, en el cine hollywoodense, que estoy viendo la escena, es un desastre, pero la musiquita está sonando para que yo me emocione. No, no, no. Tú me tienes que emocionar desde tu materia dramática, ¿no? Claro que sí, somos manipuladores. Y el tema de la elección de quiénes van a interpretar a ese personaje que salió de tu cabeza, que se fue formando en la investigación, que comenzó a tomar cuerpo, ¿cómo lo haces? ¿Por qué ella y no la otra? Y bueno, tan simple, porque es la que mejor lo hace en el casting, ¿no? Alguien decía... Así de frío. Ah, sí, pero por supuesto. Yo no pienso en el momento que estoy haciendo la película en, ay, esta persona tiene más seguidores y seguramente va a haber más. Me interesa medio pepino eso. A mí lo que me interesa realmente es quién es la mejor para ese papel. Y lo veo a través de la cámara, ¿no? ¿Quién tiene mejor Claro, capacidad? que así se ve distinto, ¿no? Sí, sí, O sea, sí, pasa claro. mucho, ¿no? Sí, ¿Tienes sí. que hacer esto? Sí, por ¿Qué? supuesto. Que es como la última tarde, por ejemplo. Lucho me decía, eres un desconsiderado. Has hecho un casting de 25 páginas. O sea, ¿no la has contratado? ¿Estás haciendo casting? Y le digo, sí, porque yo necesitaba que aquel personaje, por ejemplo, tuviera varios registros. La de emocionarse, la de quebrarse, la de evocar, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesitaba ver todos sus registros, ¿no? Y los castings que hago pueden ser muy largos, porque incluso el día que yo hago un casting con una actriz, nos demoramos 3 horas, por lo menos 3 o 4 horas, porque no es que yo te digo, ok, te grabo. No, no, no. Digo, esto no me gustó. A ver, trabajarlo de esta manera. Acaba convirtiéndose el casting casi en una dirección de actores. Y si te puedes dar cuenta a través de 2 o 3 momentos que no es. Sí, claro. Es más, yo me doy cuenta a veces en el café que nos tomamos previamente. ¿Y qué le dices? Oye, Nada, muchas gracias. nos tomamos un café y hablamos de la posibilidad y cuando me voy yo sé que no.
y solamente algunas personas que después de tomarme un café le digo, ok, hacemos luego una grabación y tal, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento te retiras? ¿Qué significa te retiras? Que dejas que la película se vaya, tome su propio camino, su vida, en que ya dejas al escritor, dejas al director, dejas al productor y dejas que esa película se asiente. Sobre todo en el momento de la edición, como me pasó, por ejemplo, ahora con La piel más temida, que se estrenó el año pasado en la sección Galas del Festival de Cine de Lima, y cuando la vi sentí una cosa que no me había pasado, una cierta insatisfacción compartida con el editor. Y entonces nos mandamos a reeditar la película y le desaparecimos 13 minutos menos. Y buena parte de esa determinación de qué escenas volaban eran decisiones de Roberto Benavides, que es el editor con quien trabajo, que es un tipo inteligentísimo, talentoso, que se da cuenta. Porque lo que pasa es que el director, que tiene un vínculo libidinal con la escena que ha escrito, con lo mucho que le ha costado en términos económicos, etc., no te despegas. El editor viene y no le importa nada. Él no lo conoce, y entonces se da cuenta que no, es como la vecina el padre que dice, su hijo maravilloso, un esperpento. La vecina dice, pero es horrible tu hijo. O sea, no tiene todo el vínculo emocional que tú tienes. Y entonces ese es el momento, sobre todo, en el que el director empieza a despegarse. Y probablemente es el momento en el que se despega más. Porque es el editor con ojos fríos que ve si las cosas que tú hiciste funcionan o no funcionan al margen de la intención que tuviste. ¿Y el cine te cura, te calma, te cuestiona, te enferma Todo, más? ¿Qué hace? Todo. Tu cine. Todo eso. El mío. El tuyo. Depende de los espectadores. Yo siempre digo que a mí, por ejemplo, en lo personal, a mí ha habido un montón de películas que me han tocado, me han remecido. O sea, vamos, si el arte no tiene la capacidad de tocarte, de zamaquearte, de convertirte en mejor sujeto, no sirve para nada. O sea, ¿para qué le voy a dedicar horas de horas a leer un libro que no me va a tocar, que no me va a modificar? A mí hay muchas películas que me han signado mucho, que me han emocionado, que me han hecho pensar en mi vínculo con mis viejos, con mi propia condición de cineasta. Y el cine que yo quiero hacer, pretendo que sea un cine que a los espectadores los movilice, los emocione, los zamaquee, los cuestione, por supuesto. Si no, ¿para qué demonios hacemos cine, por Dios? Y esas teorías de la comunicación que fueron tan usadas en las guerras mundiales para transformar la mente de la gente, ¿tú sientes que están también aplicadas en tu cine o te has alejado totalmente? No, así como transformar la mente suena así medio maquiavélico. Ajá. Sí, no, para nada. No. Es lo más mínimo, no. ¿Así no, sea una mente jovencita? No. No, solamente cuestionar, reflexionar, Sí, ser un espejo. sentir, descubrir. Y nadie sabe. Nosotros podemos ver una misma película y lo que a ti te va a tocar no es lo que a mí me Te toca. codificamos distinto por tu vida. Pero si es una película madura, si es una película donde se ha hilado fino, pues tendrá como un poliedro, muchas caras desde las cuales espejarnos a personas distintas, ¿no? Ujú. Bueno, y quiero compartir una mirada contigo entonces. Vamos a verla. Lo conocí hace 26 años y de lo primero que hablamos fue de Borges y de Cortázar inmediatamente después empezamos a hablar de cine y de Kusturica. En ese momento todavía yo no hacía cine, pero ya era un apasionado de mirar y escribir sobre el cine. Y bueno, a lo largo de los años fue pasando de reflexionar y disfrutar a hacer. Y creo que si hay algo que todas las personas que lo conocemos podemos destacar es su pasión y su compromiso y la capacidad de perseverar en sus deseos. Creo que eso es algo que yo como persona aprendo de él cada día y que sus hijos también. Y bueno, y a todos los que nos inspira con esas ganas de hacer realidad y con ese empeño y fuerza que pone para que las cosas salgan, incluso cuando a veces pueden parecer muy adversas. Así que bueno, eso es lo que les puedo contar de él. Gracias. Esa tu querida Soledad. La familia, ¿no? Sí. O sea, a donde se vuelve después de toda esta vorágine. Y a donde hay falta y que nos puede inspirar y hincharnos, seguro, porque ahí es donde sacas lo mejor y también lo peor tuyo, porque es el lugar La en que te intimidad abres. total, ¿no? Sí, claro.
sí, que puede ser seguramente muy estimulante, pero también muy pesado. Yo me doy cuenta de la carga, de lo denso que puede ser para mi familia, por supuesto. Sí, claro que sí, sí, sin duda. Ella no lo ha dicho porque estamos... En el mundo de las manitos así hacia arriba. Sí, pero sí, soy consciente de eso. Pero es el amor, ¿no? El amor es así, claro, pues, ¿no? sí. El amor no es esta cosa con los hijos pasa hollywoodense. Sí, así no es. exacto, muy bien, Fátima, eso. El amor es como un cine de autor. Exactamente. Así es el amor. Frase maravillosa. Sí. Bueno, te voy a pedir, querido Joel, que nos dejes alguna frase y antes de que me la escribas, hay muchos chicos que quieren hacer cine. Sí. Pero en este tiempo de tecnología, de celular, donde el celular los domina, donde todo, ya no hay como una opinión pública, sino una opinión mediática. Y a veces cuando tú los escuchas, dice, ¿realmente quieres ser cineasta? ¿Qué hacer? ¿Qué les darías? ¿Qué les dirías? ¿Sabes qué? Me has hecho recordar rápidamente una anécdota. No me acuerdo quién era el que decía, hacer cine. Oye, mira, yo la verdad que en 5 días te enseño manejo de cámara, plano y todo. El problema es que una vez que sepas hacer, ¿qué cosa vas a contar? ¿Qué cosa vas a contar? ¿Qué cosa vas a contar? Hacer cine, oye, de los planos rápidamente. Forma maravillosa. Sí, ¿Y el fondo? El rollo, ese es el rollo. Ese es el ¿Y entonces rollo. qué deben de hacer? No mirar nunca cine hollywoodense para empezar, Ajá. Leer mucho, vivir mucho y seguramente Herzog diría caminar mucho. Caminar, ¿no? Para observar. Exacto. Claro, tú los ves andando en el mundo con el celular y todavía te dicen, no, es que acá estoy viendo un documental o acá estoy estudiando. Pero mentira, ¿no? Están absorbidos por la dopamina pura que nos da el celular. Te pido, Joel, que nos dejes alguna frase. ¿Sabes qué frase voy a poner? A ver. La que tú acabas de acuñar. Ay, Y por me voy a Dios. apropiar de esa frase porque es fantástica. O sea, de verdad es maravilloso lo que has dicho, ¿eh? La vida Ajá, es un cine de autor. ajá. Ahí Y voy está. a poner acá Tu firma, Joel por favor. Calero con Fátima. Sí, porque los dos hemos hecho esa frase sin la menor duda. Es que es verdad, ¿no? Y a veces los medios de comunicación nos están haciendo creer justamente que todo es hollywoodense, que todo es arriba, manito, like, Está espantoso. felicidad. Y entonces ves la frustración, la depresión, la ansiedad, porque volteas a ver tu vida y tu vida es eso, el cine de autor, ¿no? Así que gracias, Joel. Gracias A ti. por permitirnos conocer lo tuyo, pero además entender qué pasa detrás y a través tuyo ser la voz de tantos cineastas que la luchan, que la sufren y que tienen que hacer su pitch para conseguir auspicios, ¿no? Que es lo más Sí. difícil. Exacto. La invitación. La invitación para que vean. Tú me has dicho Por que acá está el supuesto, productor. pero claro que acá sí. está el Qué productor. duda cabe. Pues nada, que desde el jueves 25 y durante ese primer fin de semana, mirar La piel más temida. Película protagonizada por la top model peruana Juana Burga. Me encanta Lucho que sea Juana Cáceres. Burga porque siempre ha sido Sí, sí. Juanita Burga Sí. y ahora es Juana Burga. Ahora es Juana Burga. Muy bien. Una actriz, además de top model, Lucho Cáceres, Amiel Cayo, Miguel Medina, que son los actores principales. Véanla, no se olviden, en las principales cadenas, Cineplanet, Cinemar, Cinépolis, VK y hasta el Centro Cultural de la Universidad Católica. Y es importante estos primeros días para Los que se 4 mantenga en primeros días, cartelera. Sí. Pero no lo hagan para que no se pierda. Vayan, mírenla. Ajá. Les aseguro que la van a disfrutar. Bueno, Joel, muchísimas gracias por haber estado aquí y por habernos permitido conocer tu mirada. Y, por supuesto, siempre aquí estaremos listos para seguir hablando del buen cine. Maravillosa conversa, Fátima. Gracias. Gracias. Ha sido la mirada de Joel Calero. Nos vamos. Chao, gracias. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las historias de Miradas. Aquí en TV Perú nos une.